Bueno, nosotros habíamos visto el otro día el contexto de la época, estamos en inicio de 1900, ¿sí? Fines de 1800, inicio de 1900. Vimos contexto internacional y vimos contexto nacional. El modelo agroexportador, según una convención histórica, se dio entre 1880 y 1930, ¿sí? O sea que tenemos digamos, un lapso bastante grande de ese modelo económico. Después va a venir un segundo modelo económico muy conocido a nivel nacional, que va a ser tema de la clase que viene, no de la de hoy, que es el modelo sustitución de importaciones. No sé si lo habrán conocido. Pero en historia sigue ese modelo. Además, a partir de 1930, que es cuando se genera ese cambio de modelo, empieza a darse una situación que marca mucho la historia de nuestro país, a partir de 1930 hasta la fecha. ¿Alguien sabe qué es? No es económico en este caso. ¿Qué ocurrió en 1930 en nuestro país por primera vez? Dictadura militar. Muy bien, Itati. El primer golpe de Estado fue en el año 30, ¿sí? De Uriburu, y después tuvimos 5 más. Este, Así que bueno, es inevitable, digamos, empezar a ver la historia social y la historia económica de nuestro país sin ver la historia política, ¿sí? Eh, bueno, eso con respecto al tema de algo que vamos a ir viendo a lo largo del Viendo tiempo. de ese brazo Otro derecho tema, le uy, terminaron haciendo. saltó un partido de tenis que tenía silenciado. Bueno, cosas que pueden ocurrir. Eh, entonces, eso va a ocurrir, digamos, no lo del partido de tenis, sino que se nos empiecen a solapar los autores. No todo, no es que después de uno vino el otro, o sea, hay muchos que son contemporáneos, ¿sí? Por ejemplo, eh, lo que veamos esta clase y lo que veamos la clase que viene, hay muchos que fueron al mismo tiempo. Yo no quiero que ahora se hagan mucho mambo con el tema de los años específicos en el que fueron, pero sí más o menos en la época. Cuando terminemos con esta parte de los autores, van a tener seguramente algún tipo de ficha o algo que yo les suba, no para que lo lean ahora, porque la idea mía es que no tengan que leer bibliografía abultada durante el cursado, porque la dedicación que tienen que tener es esta, estar acá, hacer las actividades, pero sí para el final, ¿sí? Eh, Algo que no sé es si la materia se promociona, por ejemplo. ¿Ustedes lo saben a eso? Yo tendría que mirar en el programa, pero ¿cómo? No, no se promociona. Ah, bueno, alguien que me dice la verdad, porque yo todos me van a decir sí, 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 se promociona. No, igual después lo voy a mirar en el programa, pero no importa, se promociona o no, va a haber fecha de final igual, porque capaz no toda la promoción. Así que, este, para final, digamos que es cuando uno tiene que tener mayor precisión. Por ahora me interesa más actividades de este tipo, como la que estamos haciendo, como la que estuvimos haciendo. Bueno, entonces, lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, calculo que sí. Hace rato. Sí. Sí, sí. Habíamos hablado ya de Taylor, habíamos visto los principios también, porque habíamos hablado de crear una ciencia, todo eso lo habíamos visto. Tengo poca memoria, chicos. Habíamos visto holgazanería, ahí me parece que habíamos quedado. Ah, sí, y le llegué a presentar a Chiavenato, pero no vimos las críticas. ¿Puede ser? Bueno, sí. Sí, profe, nos quedamos en holgazanería Eh, y ahí se cortó básicamente. Gracias, gracias. Que no sé quién fue, pero gracias. Laura, me parece, ¿no? Después vimos la crítica también, los aspectos. ¿Llegamos a ver toda la crítica? Sí. Bueno, la vamos a repasar entonces. Bueno, las críticas de Chiavenato son unas cuantas. Por ahí Chiavenato lo que tiene, por eso yo les digo que guarda, ninguno de los autores es Dios, digamos. Todos de todos tenemos cosas para decir. Chiavenato por ahí lo que tiene es que critica a los autores con la lógica de hoy. Nosotros ya habíamos hablado en la clase pasada que los autores escribieron con la lógica de hace 100 años. Entonces, por decirlo de alguna manera y pelearme con Chiavenato un rato, es fácil decir eso, digamos, ahora, pero hace 100 años no se pensaba de ese modo. Entonces, bien, más de 100 años en realidad, porque esto ya fue hace más de 100 años. Entonces, básicamente lo que decía Chiavenato es el mecanicismo de la administración científica, ¿sí? Que es esto de
tomar a los hombres como máquinas, a las mujeres, a los trabajadores como máquinas, que pueden hacer un trabajo que sea una actividad muy muy breve y que todo el tiempo haga exactamente lo mismo, ¿sí? Eso generaba, también habíamos dicho, acuérdense de esto, estas aclaraciones terminológicas que yo voy haciendo ténganlas, porque por ahí puede aparecer en un final tranquilamente. Eh, Acuérdense que la crítica no tiene una connotación negativa. Si bien muchas son negativas, hay críticas que también no son malas, sino son apreciaciones, ¿sí? Reflexiones. Por eso es apreciación crítica. No necesariamente son malas. Por ejemplo, la 2 no es mala ni buena. O sea, es una cosa que ocurrió, que es la superespecialización del operario. Básicamente la especialización de alguien en una única actividad tiene que ver con hacer todo el tiempo lo mismo. No se refiere a una especialización académica, sino a una especialización empírica, ¿sí? ¿Saben lo que es empírico? Ah, no, aunque sea con la cabeza, sí, ¿no? No, sí, hay un más o menos, como un sí, no, Nicolás, no se decide. Eh, bueno, empírico es algo que se hace a través de la experiencia, es decir, que no tiene un sustento científico, académico, estudiado, sino que parte de simplemente hacer. O sea, tiene que ver con una especialización no vinculada a estudiar una especialización, sino a hago siempre la misma actividad, la misma actividad, la misma actividad, entonces se supone que cada vez la voy a hacer mejor. ¿Sí? Que si otro la hace, no la va a hacer igual que yo, porque al hacer siempre lo mismo, lo hago en menos tiempo, ¿sí? Lo hago mejor. A eso se refiere la super especialización, que en este caso es empírica. La palabra empírica aparece mucho en los autores, así que anótenlo si no se acuerdan qué es. Bien, visión microscópica del hombre, ¿sí? Hay algunas cosas que un poco se repiten. Básicamente, cuando habla de visión microscópica del hombre, se refiere a la cuestión, digamos, a sacarlo de toda la cuestión social al hombre. O sea, verlo como medio parecido a lo primero, pero lo primero tenía que ver más como una máquina de que lo pongo a hacer una actividad que tranquilamente puede hacer una máquina. O sea, acomodar algo de un lado hacia el otro, hacer alguna actividad que tranquilamente la puede hacer una máquina y no esté aprovechando las habilidades de un ser humano, ¿sí? Y la 3, que es visión microscópica del hombre, tiene que ver con una visión muy pequeña de ese ser humano, no concibiéndolo como ser social. Sobre todo se refiere a eso. Bueno, falta de comprobación científica es lo que les acabo de decir. No tiene a pesar de que se llama administración científica, no tiene desarrollado un elemento, digamos, un estudio científico desde el punto de vista académico, sino que hacía experiencias en las empresas y eso era lo que él traducía después en los libros. ¿Mm? No vamos a entrar mucho en el conocimiento científico o empírico, pero básicamente es eso. Uno tiene que ver con un estudio teórico, académico, que es el científico, y el otro tiene que ver con un estudio empírico, que es una aplicación directa con el objeto, ¿sí? Una apropiación directa del objeto que se está estudiando. El 5 dice enfoque incompleto de la organización. Bien, esta sí es importante, porque nos va a dar la puerta a ver cuál es la diferencia entre Taylor y Fayol, que por ahí nuestra compañera Rocío se la acuerda, pero no la vamos a poner ya a que tenga que acordarse del año pasado. Pero básicamente lo de la visión, como era que decía, algo así como reduccionista, enfoque incompleto, nada que ver, enfoque incompleto de la organización. Tiene que ver con que Taylor se basó en la fábrica puntualmente, o sea, en lo que se conoce como función técnica, o que vamos a ver luego como función técnica, que tiene que ver con la parte productiva directamente. O sea, para él la organización o la empresa era la fábrica. Todo lo demás que vino después, como por ejemplo la administración, entre otras, la contabilidad, todas esas cuestiones, el marketing, todo eso, para él quedaba fuera. O sea, tenía una visión que era lo que producir en la fábrica, ¿sí? Acuérdense que estamos en un contexto de revolución industrial, plena explosión del capitalismo, en el cual lo que se buscaba era producir, producir, producir. El problema no era vender, sino era producir más. Después empieza a venir el problema de la venta, que es cuando empieza a surgir el marketing. Al principio era cómo producir, no cómo vender, ¿sí? Gente que compre sobraba. Bien. Entonces, ese es el enfoque incompleto de la organización, que es el que va a completar luego Fayol. Limitación del campo de aplicación.
es medio parecido al anterior, no nos vamos a detener mucho en eso, ¿sí? Fíjense que las críticas lo que me interesa es que tengan una apreciación, digamos, completa de lo que es la crítica hacia el autor, pero no necesariamente que se aprendan estos puntos de memoria, sino qué es lo que se criticaba del autor. Entonces por ahí el 6 es medio parecido al 5, ¿sí? No es que tengan que saberse de memoria o que les voy a preguntar qué significaba la limitación del campo de aplicación, no. Sino que tengan una idea, digamos, de a qué apuntamos con esto de la crítica. Enfoque prescriptivo y normativo, dice el 7, que básicamente tiene que ver con una intención de preestablecer o prever todo. ¿Sí? A eso se refiere ese enfoque prescriptivo normativo. Y también esto lo hago un poco para que ustedes le pongan las palabras que mejor les vengan, porque por ahí enfoque prescriptivo y normativo no es lo que las palabras que ustedes usan y le ponen prever todo, qué sé yo, lo que a ustedes les venga mejor, ¿sí? Obviamente si tienen alguna duda de alguna palabra o algo que no entiendan me lo preguntan. Pero me interesa más que nada que se entienda, no tanto que lo sepan todo de memoria. ¿Pueden creer que nunca puse a grabar? O sí, a ver. Ah, sí, sí. Bueno, va a salir esto en vivo que estoy diciendo que no puse para grabar, aunque no puse. Hola a los que estén viendo el video. Ah. Bueno, entonces, avanzamos un poco. Esto de las críticas no se embrollen, pero sí sepan cuál es la apreciación crítica que se le hace al autor, ¿sí? ¿Qué es lo que le faltaba, por decirlo de alguna manera? O sea, la idea de prever todo. Y otra cosa que también me va a interesar va a ser un poco que empiecen a relacionar un autor con otro, que medio que yo lo voy a ir haciendo en la clase, entonces que ustedes vayan registrando eso. Cuando veamos a Max Weber, que va a ser la clase que viene, no la clase de hoy, vamos a ver que Weber lo que hace es también empezar a pensar en la racionalidad y a ese punto empieza a tratar de prever todo. O sea, había una consideración de que se podía pronosticar todo lo que iba a poder pasar y que se podía planificar todo. ¿Mm? Entonces, desde ese punto, Taylor un poco tiene esa visión también, como que él no tiene en cuenta que hay cuestiones que son inciertas, cuestiones que están vinculadas con el contexto, sino que el problema básicamente es que las cosas se hacen mal y que hay que hacerlas bien. Entonces, él como que tiene la fórmula para hacerlo bien. Se creía mil, digamos. Bueno, pero las cosas le salieron bien, entonces, un poco. Enfoque de sistema cerrado, que bueno, ya un poco lo fui mencionando, esto de no considerar el contexto. ¿Sí? Considerar como que la organización no depende de un contexto, sino que está, eh, digamos, sola y que se puede autosustentar sin importar el contexto, ¿sí? También tiene que ver con un enfoque contextual. Más adelante empezamos a ver la organización como sistema abierto. Y la administración como pionera, que sería un aspecto muy importante a favor, que por eso lo consideramos el padre de la administración, que tiene que ver con que es el primero que habla de administración. Bien, mal, regular, pero es el primero que escribe un libro que se titula Administración, ¿sí? La administración científica. Bueno. Con respecto a Taylor, no tenemos mucho más para decir, pero sí le vamos a agregar otro autor que es empírico también, digamos. Más que autor, digamos, no fue autor directamente del libro, sino que fue alguien que aplicó todo esto. No sé si han escuchado alguna vez algo sobre Henry Ford y su modelo de trabajo. El Fordismo. Exactamente, muy bien, Milagro, el Fordismo. ¿Algo escucharon sobre el Fordismo? Y justo le saqué el machete No, profesor. que había puesto. Maritana, No, que nunca escuché. nunca lo escuché. Jamás escuché. Es Ford No. con D, el de los autos, no el de los chocolates, no nos equivoquemos. Este es con D. Ya, el de la realización en serie, ¿no? Alguien se rió, ¿no? Sí, el de la producción en serie. Muy bien, Milagro. En serio. ¿Lo viste en sociología en la universidad o de la vida? Lo vi con Estela Maris en el secundario. Ah, la tuviste en el secundario, mira, viste. Bueno, va a haber mucho que En el vas a saber. secundario y en la universidad tuve. Yo la estoy recontra plagiando a Estela Maris, así que va a haber muchas cosas que vas a saber. No, igual esto no lo saqué del libro de ella, Mejor. Bueno, em, básicamente el modelo fordista tiene una idea muy taylorista, por eso lo evocamos en este momento. No porque sea fan de Taylor, sino porque es la época en la que se daba, digamos, la expansión del capitalismo y esto de producir más. Pero fíjense ustedes
que Ford. No es que yo sea fan de Ford, y aparte hay un tema con que por ahí algunos medio fan de Chevrolet vieron todas esas cosas de los autos. Pero más allá de eso, lo que tiene interesante el modelo de Ford es que eh, mucho de lo que ustedes vinieron mencionando, que yo les dije que en esta época no existía prácticamente, que tiene que ver con las condiciones laborales, no les digo que era un experto en recursos humanos, pero algunas cosas incorporó, que eso es lo que está bueno resaltar. Primero fundó la primera fábrica de autos y se fundió, o sea, la primera fábrica de autos de él. Está medio mal redactado esto por mí, les digo para que se entienda. Esto es como para demostrar que no todo está perdido. Esto es como algo motivacional. Digamos, hizo una primera fábrica que le fue muy mal, eso es lo que quise decir, y la fundió, y al tiempo volvió a sacar otra, y esa fue Ford, ¿sí? Entonces eso es como que se valora siempre que al principio le fue muy mal y después mejoró. Entonces él fundó su primer fábrica de autos. Está bien, lo leí mal entonces. No es que fue la primera fábrica de autos, sino que fue la primera de él. Y se fundió y años más tarde reincidió. Bueno, y se revolucionó la estrategia con la producción en serie, que bien me lo dijo Milagros y no lo leyó porque lo saqué enseguida, así que se lo acuerda. Eh, Implicó producir con mayor calidad y menor costo, es decir, básicamente lo que hizo fue una introducción a lo que es la cadena de montaje. ¿Saben lo que es la cadena de montaje? No, bueno. Todo lo que yo les digo saben y me dicen que no, que están perfecto que no lo sepan. Lapicera y papel o computadora y anoten, porque ahora pueden no saberlo, pero cuando rindan el final lo van a tener que saber porque lo vimos. Todo lo que yo les vaya agregando. Bueno, la cadena de montaje básicamente, igual no tengo una definición muy linda para decirles más que lo que literalmente es. La cadena de montaje básicamente era un proceso productivo que tenía que ver con digamos, concebir un producto en determinadas partes que se iban concatenando unas a otras hasta llegar al producto final. Pero lo que tenía de innovador, digamos, era que aplicaba el método taylorista. Entonces había una persona que capaz que todo su tarea en el trabajo era ponerle la antena al auto, qué sé yo, o algo, ¿sí? Entonces eso era por ahí una persona encargada de hacer eso. Esa persona tenía que hacer solamente eso. Entonces el auto iba pasando desde que tenía el primer fierrito hasta que estaba terminado y se iba como haciendo una producción por montaje, no por producción, digamos, como nosotros lo conocemos tradicionalmente en la fábrica. Y entonces con eso lo que logró fue la producción en serie, porque se empezaron a producir un montonazo de autos, porque iban muy rápido, como tenían mucha gente encargada, cada una tenía que hacer una sola tarea del trabajo. Iba muy rápido la producción. Entonces se produjo, yo no puse los números, pero están, si los buscan, una gran así cantidad de autos en un poco tiempo que no había. Entonces dice, y otra cosa importante también que hizo Ford fue que empezó a, digamos, a internalizar la producción. Es decir, empezó a producir desde la materia prima hasta el producto final. Entonces prácticamente todo el auto se producía ahí. Ellos empezaron a hacer todo, ¿sí? La idea era que desde el primer momento hasta el último del proceso productivo se haga dentro de la empresa, que ellos puedan tener control de todo el proceso productivo. Bueno, con respecto a las condiciones laborales, digamos, como les digo una cosa, les digo la otra. Cuando las cosas van bien es fácil poner condiciones laborales positivas, digamos, ¿no? Pero bueno, él lo hizo, también podría no haberlo hecho. Que tiene que ver con fijar un salario mínimo dentro del trabajo. En ese momento no había lo que hay ahora como salario mínimo, qué sé yo, convenios colectivos y todas esas cosas. Por eso lo hizo él, porque tenía ganas, digamos. Poner un salario mínimo dentro de los trabajadores, limitar la jornada laboral a 8 horas, que a nosotros nos parece re normal, pero acuérdense que la revolución industrial trabajaban 10, 12 horas, hombres, mujeres y niños, ¿sí? Si buscan en Google hay un montón de imágenes de niños tipo desmayados o comiendo cualquier cosa en la época de la revolución industrial, porque ocurría, ¿sí? Entonces, limitar la jornada a 8 horas era algo innovador en ese momento. Y repartir un paquete accionario entre sus empleados. ¿Qué significa eso? ¿Alguien lo sabe? Repartir paquete accionario entre los empleados. ¿Cuál es el beneficio de eso? ¿No? Que el empleado iba a tener participación en las ganancias. Muy bien, Milagro, muy bien. Sí, tiene que ver con eso. O sea, paquete accionario tiene que ver con parte del capital de la empresa. Entonces, al ponerlo a nombre de los trabajadores, quiere decir que los trabajadores eran dueños de parte de la empresa.
de una proporción. Entonces, por esa proporción percibían ganancias. ¿Sí? En las empresas hoy en día todavía ocurre, las sociedades, cuando hay ganancias se reparte entre los alguna parte, no todo, se reparte entre los accionistas. Entonces, al hacer accionistas a los trabajadores, iban a recibir parte de esa ganancia. ¿Sí? Bien. Y además, esto es lo que más me interesó a mí, me pareció más así como innovador, que ahora muchas empresas lo hacen en otros rubros, pero muchas otras no. Eh, Reparaba los automóviles de los trabajadores. Eso es interesante. O sea, como tipo, como algo también de condición laboral. Es decir, bueno, algún trabajador tenía algún problema con el auto, lo tenía que mantener, lo tenía que reparar. Bueno, se hacía dentro de la empresa. ¿Sí? Como se dedicaban a eso, se hacía dentro de la empresa. Hoy en día ocurre mucho. El otro día estaba mirando una empresa de construcción, por ejemplo, que hacía lo mismo. Hacían jornadas de mantenimiento en las casas de los empleados, de los trabajadores. Son cosas que están buenas porque, digamos, es algo que podríamos decir que a la empresa no le cuesta nada o le cuesta poco y al trabajador lo ayuda, ¿sí? Eh, entonces, bueno, también lo vinculo con cosas de hoy en día. Bueno, de Ford no mucho más que eso, ¿sí? De Ford siempre es la producción en serie, la cadena de montaje. Acá les pongo una foto para que vean los autos como eran en ese momento y la cantidad que hay. No sé si se llega a ver, pero lo tienen esto. Bueno, acá les puse el número, pensé que no lo había puesto. Multiplicó la fabricación de Ford, o sea, de autos en realidad, por 10 en un día. Es decir, de lo que se venía produciendo diariamente, se multiplicó por 10. Y además realizó rotación de los empleados para evitar la monotonía. ¿Sí? Eso ya es bastante avanzado para lo que viene después, porque hasta ahora a Taylor no le importaba la monotonía del trabajo. ¿Sí? O sea que cada uno tenía una actividad que era así corta dentro de la cadena de montaje, pero a su vez se empezaba a distribuir un poco más. O sea, a rotar un poco más. Bueno, eso era lo que había quedado pendiente de la clase anterior. Hasta ahora alguna consulta de la clase anterior, sea de Taylor, sea del contexto, o sea de Ford, por ejemplo, o de Chevenato, de quien sea. Más o menos le van cazando la onda, no les digo que sepan todo lo que sabía cada autor, pero más o menos lo van entendiendo. Bueno, tengo un dedito ahí. Nadie más puede prender la cámara, chicos, todos tienen problemas con la tecnología o no se quieren mostrar. Porque cada vez son menos, arrancamos con 10, 12 personas y ahora tengo 5 nada más que estoy viendo. Vamos, la idea es que haya más. Yo la apago la cámara porque estoy tomando apuntes. Bueno, Como voy tomando apuntes no puedo sostener el celular. Por eso la apago, pero estoy escuchando pues. bueno, es buena la excusa. Ah. Bueno, vamos a la clase 2 entonces, que sería, o sea, recién ahora empieza la clase. La clase 2 que sería la de hoy. Siempre vamos a volver al mismo lugar, ¿sí? Que es esta. Como les dije el otro día, estamos viendo autores que no están acá, ¿sí? Esto es como una... Y todavía persiste el error de que Fayol y Weber parecen la misma persona, pero no lo son. Eh, Básicamente, vamos a ir y volver sobre lo mismo, ¿sí? Lo vamos a enfocar en el mismo contexto histórico por ahora, porque el contexto histórico recién va a cambiar con Mayo en el 45. Sí, un poquito antes, está Mayo también. Así que el contexto histórico por ahora sigue siendo el mismo. Acá un repaso del contexto de lo que vimos la vez pasada y agregándole el principio de secularización. Nosotros vamos a ver a lo largo de la... Profe, Sí, perdón, sí, perdón. sí. Yo estoy con el celular y se me acaba rápido la batería. Entonces por ahí lo enchufo, saco la cámara para poder seguir escuchando. Bueno, bueno. Porque no lo puedo hacer desde la computadora. La computadora la tengo enchufada, pero no me anda el micrófono. Sí, aunque con que estén un rato, o la parte en la que más debatimos o charlamos está bien. Igual, hay algunos, por ejemplo, vos ya te había visto, no hay problema, pero por ahí hay algunos que directamente no están, entonces no sé si están escuchando la clase, no los conozco todavía algunos porque se incorporaron hoy, entonces me gustaría al menos conocerles la cara a todos. Bueno, a eso apunto más que nada. Pero sí, entiendo que si están con el celular es una complicación. A mí me pareció Melissa, por ejemplo. Bien. Entonces, con respecto al contexto, eso era lo que les quería decir. Cosa importante. Nosotros vamos a ver ciertos principios, digamos, a medida que vamos avanzando con las clases. Está bien, Marcia.
Eh, a medida que vayamos avanzando con las clases, vamos a tener vamos a ver principios de sociología y que se aplican a todas las ciencias sociales, ¿sí? Que tranquilamente puede ser, digamos, una pregunta, decir tal principio que apliquen ese principio, por ejemplo. Yo por ahora no les hice una filmina que diga estos son los principios, sino que los vamos viendo en las clases. Después más adelante capaz les armo un resumen para que lo sepan. Pero por ejemplo uno que vamos a ver hoy es el principio de secularización, que ahora les voy a decir qué es. Son por ahí palabras medio difíciles, pero las vamos a desmenuzar. Y también, si el tiempo nos da, vamos a ver el principio de resematización, ¿sí? Que también es otra palabra media complicada, pero que son interesantes y que son principios, digamos, que se aplican a todo, no solamente a la sociología, pero obviamente nosotros lo vamos a aplicar a nuestros métiers, digamos. Profesor, ¿puede volver a repetir lo primero, principios de secu? Vamos a ver, Porque no se entiende bien lo que dice. sí. El primer principio que vamos a ver es el de secularización, que igual te muestro en la filmina porque está acá la palabra, es esa. Sí, no, igualmente yo trato de tomar apuntes con lo que dice, no lo puedo escuchar porque como estoy del celular no veo la filmina, Bueno, no la veo bien. no te entendí entonces, Está no muy importa, chiquita. vos hacé lo que puedas, preguntame cualquier cosa. Yo porque son Vale, no hay problema. son palabras largas y difíciles, entonces por eso se las mostré, pero es Sí, sí, secularización, pero ahora lo entendí bien. que viene Sí, de ya está. secular, ahora vamos a ver qué es. Y la otra después te la digo porque todavía no la vamos a ver. Bueno, Listo. entonces, básicamente el principio de secularización lo vamos a sacar comparando el régimen anterior, antes de todo lo que estamos viendo, y el régimen actual, que no es el actual, sino es el de ese momento, digamos. Seguimos en 1900 todavía. El antiguo régimen es la Edad Media, digamos, no vamos a irnos hasta allá, pero sí para que sepan que era una organización feudal que se basaba en el trabajo de la tierra, es la época esa en la que estaban los vasallos, los terratenientes y toda esa cuestión, pero que la cosa estaba más en el agro que en la ciudad, por decirlo de alguna manera. Y que la división social estaba por los estamentos. Y además teníamos lo que se llama el absolutismo monárquico. ¿Qué quería decir? Quería decir que nos basábamos en digamos, en una entidad divina, ¿sí? Porque estamos en la parte religiosa, en la época donde mandaba la religión todavía, eh, a nivel, digamos, mundial, que le confería el gobierno absoluto, por decirlo de alguna manera, o el poder absoluto al monarca, ¿sí? Entonces por eso absolutismo monárquico. No era que el monarca era era como si fuese una representación de Dios en la tierra, digamos, el monarca. Entonces tenía poder ilimitado, todo lo que decía él valía. Eso es la época anterior, ojo, no es la época de Taylor y de Fayol. Es justo el cambio, digamos, de época, ¿no? Porque ¿cuál es el hecho que va a generar el cambio de época, el pasaje de una edad a la otra? Vieron que tenemos cuatro, algunos dicen cinco, pero las que se estudian en la escuela son cuatro edades de la historia, digamos. Bueno, de la Edad Media a la Edad Moderna hay un hecho que es el que genera ese pasaje. ¿Alguien se lo acuerda? Hay muchos, pero bueno, hay uno que es como siempre el más... Bienvenido, Eric. Hay uno que es La caída del Imperio Romano. algo más general todavía. Y previo. Saben que cuando les diga cuál es van a decir, ah, porque ya lo remil mencionamos, pero no importa, no es nada. La revolución industrial. La revolución industrial va a generar el cambio de edad, ¿sí? Hay dos hechos que son innegables que los van a ver en cualquier disciplina de las ciencias sociales que estudien, que son la revolución industrial y la globalización. Así que eso responde a cualquier pregunta que se haga en las ciencias sociales. Por la duda tiren esa. Porque son como los dos grandes hechos de la globalización, lo vamos a ver, pero falta, sí. Falta bastante todavía. Me interesa saludar a Eric porque es la primera vez que está. ¿Estás por ahí? Sí, profe, acá estoy, estaba trabajando, por eso recién llegué. Uy, que de mecánico trabajas, ¿no? No, ahora no, estaba en otro laburo. Ah, tenés otro trabajo. Pareció un gato de golpe, pero bueno, después si en algún momento te puedes mostrar al menos para saludarte, buenísimo. ¿Sos de acá de Bahía, Eric? Sí, de acá de Bahía. ¿Sos algo de Mateo por casualidad? ¿Mateo? Sí. No, no. Porque tiene el mismo apellido que vos, digo, por ahí sos algo de... Bueno, no importa, cuestión.
Bueno, bienvenido. Cualquier cosa, preguntá. Te vas a ir enganchando de a poco, ¿sí? Listo, gracias. Bueno. Eh, entonces, estamos en el contexto histórico en este momento de lo que estamos viendo, ¿sí? La parte de... Profe, una Sí, consulta. sí, Ese PowerPoint todavía no lo subió, ¿no? no, pero lo subiré. Ah, vale. Trato de subirlo después de la clase, como para que primero, porque por ahí hay uno muy ansioso como soy yo, por ejemplo, y lo mira antes y no van a entender nada, se les va a agarrar un colapso, van a decir todo esto vamos a ver en 2 horas y por ahí yo después lo voy adaptando, ¿viste? Capaz que no lo vemos todo. Si alguno lo quiere tener para tenerlo impreso antes y completar la filmina en el momento, bueno, se lo subo antes, pero si no van a entrar en crisis pánico. No, yo para seguirlo desde la compu porque estoy en el celu y en la compu y Ah, bueno, se me complica lo subo usualmente. ahora si querés, o bueno, pero bueno, para la próxima te lo subo antes. Entonces. No, no pasa nada. Para la próxima. Bien. Y también lo hago porque como soy medio jeringa con las cosas por ahí a último momento quiero agregar algo, bueno, pero no importa, lo subiré hasta donde lo llegue a armar para la próxima y después hoy a la mañana le agregué algo, por ejemplo, en la clase de hoy, así que eso podía ocurrir. Bueno, eh, entonces, del antiguo régimen a la edad moderna, que sería la que estamos nosotros ahora, el gran hecho, aunque aclaro que hay muchos, fue la revolución industrial, pasaje de uno a otro, ¿sí? A nivel mundial. Eh, es como el hecho que justifica el pasaje de una edad a la otra, básicamente. Entonces pasamos de la organización feudal a una organización urbanizada, ¿sí? Que pasa a la tierra, perdón, que pasa a las ciudades, ¿sí? Y con fuerte inmigración, que ya lo estuvimos charlando y ustedes también lo estuvieron compartiendo a través de su actividad, ¿sí? Bien, y la parte, digamos, más social económica empieza con el desarrollo fuerte del capitalismo, que es donde nosotros estamos viendo los aportes de Taylor, de Ford y ahora vamos a ver los de Fayol. Y empieza lo que se llama las instituciones y el empresariado. Es decir, se empieza a territorializar un poco la sociedad, ¿sí? Lo que antes era esta cuestión divina y que todo lo mandaba la religión, ¿sí? El clero, era clero y nobleza antes. Entonces eso se empieza a reemplazar un poco por el surgimiento de las instituciones, ¿sí? Tanto las instituciones empresa como las instituciones en general. Como ustedes sabrán, la organización industrial también empezó a generar los primeros sindicatos. El otro día dije las primeras cooperativas. O sea, en general se empezó a racionalizar un poco todo. Eso, ahora van a decir, ay, no lo anoté, no importa porque lo voy a volver a decir, pero eso es el principio de secularización, ¿sí? El principio de secularización es el pasaje de, a ver si tengo un concepto más lindo que el que iba a decir, es la transferencia, no me gusta leerlo, pero bueno, lo digo para que les quede un concepto más lindo. De una sociedad que depende del estamento eclesiástico, entre paréntesis pongan la iglesia para que les sea más fácil. Profe, disculpe, antes que siga, de una sociedad que depende él, no entendí la palabra. Que, ay, no sé, que lo dije porque yo lo voy medio inventando. ¿Alguien que lo anotó? ¿Estamento eclesiástico será eso? Sí, dicen por acá. El Sí. estamento eclesiástico, que dije entre paréntesis pongan iglesia para que les sea más fácil, a una realidad guiada por la razón. Básicamente se empiezan a plantear, digamos, se empiezan a plantear las cosas, se empieza a, a buscar, digamos, se empieza a debatir, se empieza a buscar el por qué, digamos, nos guiamos únicamente por una autoridad divina, ¿sí? Eso es lo que se empieza a decir. La iglesia nunca dejó de tener importancia y poder como todavía no lo deja de tener al día de hoy, pero sí, antes era como que todo venía de ahí arriba, entonces el monarca lo que decía era palabra santa justamente, literalmente, porque él venía a traer lo que decía la divinidad.
ahora ya estamos pasando en una idea de decir, bueno, vamos a secularizar esto, o sea, vamos a empezar a razonar o a racionalizar un poco más el tema. Lo que no quiere decir que se dejó de creer ni nada de eso, ¿eh? Simplemente que se empezaron a poner más en cuestión las cosas, se empezaron a poner en crisis esa idea. ¿Mm? La palabra secular, de ahí viene secularización, la palabra secular es como una especie de sinónimo de razonar, ¿sí? Por eso el principio se llama de esa manera. No es para cancherearla con una palabra difícil, sino que se llama así. Es culpa de Estela Maris, sino para Milagro que lo ve en el libro. Bueno, entonces tenemos un nuevo concepto de sociología, ¿sí? Que tiene que ver con la sociología como una ciencia de la crisis en cuanto surge del paso del antiguo régimen a la moderna sociedad capitalista. Entonces ahí está por qué les mostré lo que les mostré antes. Porque justamente hay una idea nueva de sociología que dice, nueva para la época, ¿no? Que dice que la sociología es una ciencia de la crisis. Esto está un poco vinculado a lo que hablábamos el otro día cuando decíamos la sociología no viene a resolver problemas, sino que viene a plantearlos. A eso también nos referimos con la crisis, porque la sociología ya se generó en un contexto de crisis y todavía sigue tratando en contextos de crisis. Entonces no se viene a resolver problemas, sino que se viene a tratarlos, a plantearlos, a analizarlos. Justamente de toda esa crisis, del modelo anterior al modelo actual, un contexto de crisis, transición y cambio, y dice, los dos procesos fundamentales que originaron la sociología, no la edad moderna, sino la sociología, son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La Revolución Francesa fue mucho antes, nosotros no la estamos viendo porque fue mucho antes, 1789, pero fue uno de los hechos que igualmente empezó a generar y a plantear todas estas cuestiones. Fíjense todo lo que tarda que las cuestiones se planteen y digamos, y se empiece a avanzar un poco desde el punto de vista de social y del análisis, ¿no? Bien, esto ya lo dijimos. Entonces ahora volvemos a esto, los padres de la administración, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya estuvimos hablando un poquito de Taylor? Que de Taylor hablamos bastante, pero dijimos que era uno de los padres de la administración porque era el primero que escribía, porque era el primero que planteaba un método de administración. Y no sé si Rocío se acordará, ya la empiezo a hostigar porque hizo administración. Se acordará de por qué Fayol es el padre de la administración también. O sea, qué importancia tiene la obra de Fayol, o lo que te acuerdes de Fayol. Fue el que le puso los principios, o sea, el que le puso el conocimiento a lo que Taylor, o sea, lo que Taylor no hizo fue lo que hizo él, digamos, lo que le Me faltaba. gustó, lo último fue que fue lo más genuino, fue lo mejor en realidad. Ven que lo genuino muchas veces es lo mejor que me diga una definición de libro. Digamos, nosotros los involucramos porque son los primeros y porque son los clásicos, o sea, los primeros que se empezaron, otro término que está en crisis, pero no quiero tampoco plantear tanta, porque van a decir, uy, el profesor de sociología es más complicado para hablar. Pero bueno, los clásicos también es otro tema que está en crisis, porque ¿quiénes son los clásicos? De algún modo son todos clásicos porque por algo los seguimos evocando, pero con clásicos en este caso se refiere a los primeros, ¿sí? Lo que dice Rocío es correcto, sobre todo la última parte. No es que estén tan vinculados desde el punto de vista de que Fayol tome a Taylor y lo modifique, cada uno hizo su modelo diferente, pero sí es verdad lo último que dijo. Fayol hace lo que no hace Taylor. Básicamente, una de las críticas de Chavenato, una de las más importantes era esto del reduccionismo que hacía Taylor, de considerar que la administración era lo que pasaba en la fábrica y ahí se agotaba. Bueno, Fayol lo expande eso, ¿sí? Y lo que hace... Hizo como 14 principios, ¿no? Después hace lo de los 14 principios, principios. pero antes de los 14 principios, lo importante es saber que él lo que hace es ampliar esa visión. Y él plantea 6 actividades u operaciones, que igual eso ya lo vamos a ver en detalle. 6 actividades u operaciones de las cuales la que se basó Taylor es solo una de esas 6. Entonces, para que se dé una idea, por eso ya el título del libro de Fayol demuestra que él tiene otra visión de la organización, se llama Administración Industrial y General. O sea, es el primero que utiliza el término administración general. Entonces, de esa manera, se empieza a tener una visión más amplia de la organización. Prácticamente la visión que tenemos hoy en día. O sea, si estos autores tienen aportes que todavía se usan, los de Fayol son prácticamente escritos hoy. ¿Sí? Bueno, avanzamos un poquito y hasta el look. Miren el peinadete que se mandaba.
Este calculo que es el verdadero Fayol, ya veo que tampoco era Fayol. Pero bueno, miren el peinadete que se mandaba. Bueno, algunos textuales de Fayol, supuestamente, ¿no? Capaz que nunca lo dijo, pero por lo menos en el libro están. Él habla de esta importancia de los principios, que es un poco lo que recién adelantaba Rocío. Dice, sin principios se vive en la oscuridad, son el faro que permite orientarse. O sea, esto es para que tengamos así como unas ideas previas del autor. Básicamente él habla de la importancia de los principios. Si bien él va a nombrar 14 principios, que no se los van a tener que aprender de memoria, ya les adelanto. Si él va a enumerar 14 principios, él lo que aclara en todo momento es que lo importante es que haya principios. O sea, no importa los 14, sino que haya, porque de hecho él aclara que los 14 principios que plantea no son los únicos posibles, son los que plantea él. Entonces, de algún modo, lo que hace Fayol es abrir una puerta que nunca más se cerró. ¿Sí? Que es decir, bueno, estas son las cosas que hay que tener en cuenta, ese punto habla de principios, cosas que hay que tener en cuenta para que una organización marche correctamente. Después dice, mi doctrina administrativa tiene por objeto facilitar el gobierno de las empresas, sean industriales, militares o de cualquier índole. Esto lo puse porque también, si uno toma el libro de Fayol, por Fayol, se va a dar cuenta que tiene una forma muy militar de escribir. Básicamente tiene que ver con su formación, porque él venía de una formación militar, y también con la época que está marcada por el desarrollo militar importante, inclusive en guerra, ¿no? Guerra, posguerra, etcétera. Entonces, él habla mucho y todo lo dirige como si fuera para militares, pero en realidad es para en general. Bien. Sus principios, sus reglas y procedimientos deben servir pues tanto para necesidades del ejército como de la industria. Es decir, él hace una relación y un paralelismo entre cómo se gestionaba el ejército en ese momento y cómo lo hacía o lo hacen las organizaciones. ¿Estamos hasta ahí? Más o menos, medio perdido, voy muy rápido. Díganme lo que me quieran decir. Eric, ¿te pudiste enganchar más o menos con lo que estamos viendo? Sí, algo sí. Igual quería saber si después le iba a subir completa la clase. Sí, claro. Casi una hora. Sí, las voy a subir todas. Buenísimo. Bien. ¿Salís siempre así, llegás medio tarde o hoy te pasó? No, fue hoy nada más. Está bien. No es por nada, es simplemente para saber si... Bueno. Y después otra cosa importante que habla Fayol, que nosotros no lo vamos a abordar acá, pero que él... O sea, como que va tirando disparadores que después se retomaron, pero es importante marcar quién fue el primero que lo marcó, por lo menos en la administración. Él le da mucha importancia a la parte de la enseñanza. O sea, él habla de que en las escuelas se tiene que empezar a enseñar a administrar. Para la vida, no solamente para las empresas, porque por ahí a uno no le interesa trabajar de administrador, pero para la vida, ¿sí? Él dice, hay una necesidad de que se empiece a estudiar, de que se empiece a enseñar administración. Y acá lo plantea en una frase que dice, no se enseña a administrar en las escuelas. Él lo marca como algo que tendría que empezar a hacerse. Y le dedica un capítulo al tema de la educación, ¿sí? En su libro. Y elabora 14 principios que aclara son flexibles y deben adaptarse a cada organización. Eso es importante, es una pregunta típica de introducción a la administración, de la universidad, ¿no? Preguntarles si los principios son rígidos. Y él aclara en el libro que no, que son flexibles, que se aplican a cada organización, que cada uno ve cómo lo puede aplicar, pero que lo importante es que haya principios, ¿sí? Después lo vamos a ver los principios. Primero vamos a ver algo que a mí me parece más importante todavía que los principios, que es esta idea de las operaciones organizacionales. Es decir, esto que hablábamos hoy de la diferencia entre Taylor y Fayol, tiene que ver básicamente con que Taylor se enfocó acá. Función técnica. Igualmente yo esto quería abrir un poco más el juego. Básicamente hay algunas funciones que son bastante claras, sobre todo las últimas 4, me parece que son como las más claras. Pero estaría bueno, digamos, hacerlo un poco más participativo para no tener una definición únicamente de manual, sino empezar a ver entre todos qué puede llegar a estar queriéndonos decir y cómo se ve hoy en día eso, porque todavía se aplica, ¿sí? Mientras pobre Marcia lucha con los niños. Bueno,
con respecto por ejemplo, a la función financiera, ¿qué les puede, qué es para ustedes una función financiera? Hoy en día, no importa Fayol, olvidémonos de Fayol. ¿Qué incluye la función financiera? Pueden ser palabras sueltas también, que vean esto. Ustedes van a tener, por ejemplo, matemática financiera, van a tener administración financiera. ¿Cómo se usa el capital de la empresa? Se necesita una especie de financiamiento, además de lo contable. Bien. Contable es otra para Ayuda Fayol, mucho. pero está bien, el aporte está bien. No sé si es por ahí. Es por ahí, justamente. Vos te calificaste muy Lo bien. que pasa es que nunca vi a estos autores administrativos. Es la primera vez que lo veo, entonces como que recién estoy... Y les debe pasar lo mismo a la mayoría. Siempre vi el lado de la historia, nunca de lo administrativo, así que estoy tirando así palabras sueltas. Bueno, pero buenísimo que lo puedas ver de esa manera, porque yo tenía miedo que todos piensen que les estoy dando clase de historia y no. La idea es darle clase de administración. No, porque es distinto. Claro. Es distinto. Obviamente tenemos que recurrir al contexto porque no podemos obviarlo, pero sí tratamos de que sea basado todo en la administración. Bueno, sí, la parte financiera tiene que ver con esto de... ¿qué pasó? Tiene que ver con esto de, digamos, de lo que, un poco lo que venía comentando recién Itati, la parte del capital vinculado sobre todo a lo que tiene que ver con la gestión de los ingresos y los egresos, ¿sí? De una organización, la situación financiera. Eso incluye las decisiones de financiamiento, como recién mencionó Itati, como también las decisiones de inversión, ¿sí? De una organización. Eso es el concepto todavía actual, ¿sí? O sea, esto lo vemos en Fayol, pero es todavía actual, ¿sí? No es que Fayol lo conceptualizado de una manera y ahora es otra. Son cosas que todavía se sostienen. Seguramente hay algunas funciones más que hay en las organizaciones que Fayol no las tenía en cuenta, como ustedes me mencionaron la parte de RCE, por ejemplo, responsabilidad social, entre otras. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué creen que para ustedes que vinculaba la función económica? No, justo esa no estaba. La contable. A ver, alguien que no sea Itati. La contable, ¿qué puede llegar a involucrar? Los que no tienen cámara tienen voz. O tienen chat en todo caso, así que no es solamente para los que estoy viendo. Hoy en día, no googleen Fayol porque no me importa lo que decía Fayol, me importa lo que googleen hoy en día. No, me importa lo que vemos hoy en día. Para ustedes, ¿qué es la función contable? Una organización de nuestro capital. Bien, bien. ¿Están viendo el capital en alguna materia? No. Porque justo las dos hicieron referencia al capital, por eso me llamó la atención. Digo, capaz que lo están viendo en contabilidad 1 o algo. Bien, va por ahí también, va por ahí. ¿Algún otro aporte sobre la contabilidad? Organizar, La función controlar. contable no era el... Espere porque No. de a dos y quiero escucharlos a los dos. A ver, Rocío. Nada, eran los balances, las estadísticas, los inventarios que se hacían dentro de la empresa, todo eso no era. ¿Por qué no? Sí, va por ahí también. Ah, Bueno, es eso, Jonathan, no te auto boicotees. Jonathan, Organizar, controlar todos los movimientos que se hacen en cuanto al dinero dentro de la empresa. ay, como que volvimos a la... Capital también. Nos fuimos un poco de la carretera y volvimos. Organizar, controlar, ya nos vamos... Un sistema de información. Un sistema de información, muy bien, Rocío. Organizar, controlar, ya nos vamos un poco más a la administrativa, ¿sí? Pero después volvimos, como la parte más de registro. Está bien, porque por algo la contabilidad es parte del sistema de administración de una organización, pero acá la separa, ¿sí? Básicamente se refiere a la parte del registro que hasta ese momento era prácticamente nulo. Entonces, el tema del registro, empezar a registrar. Después algún día vamos a ver cómo se originó la contabilidad, ya que estamos. ¿Alguno sabe quién originó la contabilidad? ¿O a qué se dedicaba el que originó la contabilidad? Me reentusiasmo con esto, perdón. ¿Alguno sabe? ¿A qué se dedicaba el que originó la contabilidad para la teoría? ¿No saben?
No, profe, nunca vi contabilidad. ¿no? Bueno, googleenlo ya que están, miren, googleenlo a ver si qué les aparece. Y después lo resolvemos antes de terminar la clase. Me voy a acordar porque por ahí me olvido. Bien, entonces, básicamente para que no dispersar mucho el contenido, y para que se lleve una idea clara, financiera entonces tiene que ver con, ya lo dijimos, pero lo repito, con la parte de los ingresos y los egresos, decisiones de inversión y de financiación de una organización. La parte contable tiene que ver con el registro de las operaciones, ¿sí? De la actividad económica de esa organización, un poco lo que fueron detallando los chicos, ¿sí? Obviamente en ese momento todavía no hablaba tanto de balance y todas esas cosas, pero está bien la respuesta porque, como yo les digo, me interesa traerla a la actualidad. Él tiró el puntapié, y después se fue desarrollando todo. La función de seguridad, que no la desarrollamos tanto por ahí, tiene que ver con... Él hablaba de seguridad en el orden de los materiales y en el orden de las personas, ¿sí? O sea, si bien no habló de recursos humanos, un poco lo involucró dentro de lo que es la función de seguridad. Él hablaba de que... Él siempre habla de un doble orden, digamos, que tiene que ver con el orden de los medios y el orden de las personas. Entonces la seguridad no solamente era que las personas estén bien, sino también que los medios de producción estén bien, ¿sí? Si yo digo... si yo tengo un frigorífico o una empresa que necesite frío y las personas están bien, pero me cortaron la luz y se me terminaron las heladeras, se me puso todo feo, no estamos cumpliendo la seguridad, ¿sí? Puse un ejemplo medio, pero bueno, que se entienda. O sea, estamos... él hablaba ya de un orden, de un doble orden. O sea, está bien lo de las personas, pero también un orden de los recursos y de los medios para producir. Y la función técnica tenía que ver con la productividad, ¿sí? Con la productividad fabril, tenía que ver con el trabajo directo con el producto, ¿sí? Con la materia prima para transformarla en producto. Esa función técnica es la que desarrolló Taylor. Solo esta. Entonces Fayol dice, pero hay muchas otras. Y me faltó la comercial, pero ahora la digo. La función comercial, por último, o por anteúltimo, la administrativa la dejo a propósito, es aquella que tiene que ver con las estrategias para vender el producto. Es decir, eso es lo que hoy conocemos como marketing, pero en ese momento todavía ni existía la palabra marketing. ¿Sí? Era función comercial, que tiene que ver con la relación, o sea, una vez que pasamos de la función técnica, producimos el producto, bueno, desde el momento en el que el producto está terminado hasta que logramos colocarlo y venderlo, ¿sí? Eso sería la función comercial, la función de la venta. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y la función administrativa, otro hito importante, digamos, dentro de lo que es el libro de Fayol, si algún día se le llegara a preguntar, algún día, por ejemplo, en la mesa de final, se les podría llegar a preguntar cuáles son los aportes que hace Fayol, por ejemplo, que es una pregunta que es una pavada, pero por el otro lado, a mucha gente cuando le dicen la palabra aportes es como, ¿y ahora qué de todo digo? Bueno, puede llegar a ser una pregunta y como para que ustedes arranquen para el lado que mejor les venga, dentro de lo que dice el autor, de lo que plantea el autor. Entonces, una pregunta que podría llegar a ser esa, uno de los aportes importantes que hizo Fayol fue definir por primera vez a la administración. Taylor habla de administración, tiene un libro sobre administración, pero en ningún momento la define, ¿sí? El primero que dice administración es, dos puntos, o no sé si dice dos puntos, pero lo hace, es Fayol. Y dice, administración es prever, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Lo digo rápido porque lo tienen acá, ¿sí? Entonces, lo importante de esto, más que la definición en sí misma, es que ¿cómo la define? Que esa es otra pregunta que se les puede llegar a hacer, o puede ser tipo una repregunta, como ustedes lo digan. ¿Cómo lo define? ¿Cuál es el criterio para definir lo que tiene? Bueno, el criterio que tiene es que la define a partir de sus procesos. Eso es lo importante. No dice administración, es un proceso que tiende a... No dice una definición así, sino que pone entre comas estas 5 palabras, que son los procesos que cumple la organización, la administración, perdón. Entonces, esas son las 5 funciones que él menciona en ese momento. Hoy en día se mantiene esta estructura, pero esto va variando con los autores también, pero la mayoría o el consenso teórico que hay hoy en día es hablar de 4 funciones en vez de 5, ¿sí? Hay 2 funciones que se fusionaron justamente.
Bueno, ahora vamos a avanzar sobre eso. Y acá les hago una pregunta medio... los quiero hacer pelear un rato. Acá les hago una pregunta medio así para charlar. Ahora que ya tienen una vaga idea de cuáles son las 6 funciones para Fayol, ¿cuál es la más importante? Me gustaría escuchar a alguien que no haya escuchado todavía. Administrativa y comercial para mí, profe. Bueno, vos ya hablaste, pero no importa. A ver, ahora ya te largaste. ¿Qué? ¿Por qué? A ver. Sí, ahora ya. Administrativa para tener un orden y una organización y el marketing es principal para tener una empresa y poder vender. Eso es lo más importante. ¿Otra postura? Doble orden. De nuevo, ¿no se escuchó bien? Doble orden, ¿ahí se escucha? Sí. De nuevo. Ordenar las personas y los recursos. O sea, la de seguridad, para vos sería. Bien. ¿Otra postura? Yo tomé nota, profesor, de que la más importante era que hayan principios. Sí, pero dentro de las 6 operaciones que tenemos acá. De esto no podés haber tomado nota porque no dije cuál es la más importante. De estas 6 funciones que tenemos acá, ¿cuál es la más importante? Es una pregunta Yo creo que la más de importante opinión. es la administrativa, ¿Por qué, Rocío? porque creo que la administrativa es la que controla a todas las demás. Y si... Nada, o sea, creo que recuerdo haberlo estudiado así. Me encanta porque ella arranca re bien y después como que se autocensura. Bien, ¿qué más? ¿Alguno de los que no ha hablado, por ejemplo, los que no tienen cámara, están al tanto de lo que estamos hablando? No quiero empezar a señalar con el dedo o con la mano, pero... Rubén, ¿estás en tema? Sí, profe. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Para mí también la administrativa. ¿Por qué? Fue como que que organiza todo, administra todas las demás. Administra todas las demás. Bien, bueno, es bueno el planteo. ¿Ven que tienen cosas buenas para decir? Claro, porque la administrativa para mí también involucra a todas las demás. ¿Algo más? Mr. Nerd, que era Marlene. Hola, profe. Hola. Yo pienso también que la administrativa, porque como dijeron los chicos, involucra a todas las demás, es como la más general. Digamos, tenés como visión de todas las cosas. Podés ver todas las cosas. Bien. No están mal los planteos que están diciendo. Ninguno es el que hacía Fayol, ¿sí? Pero no está mal igual los planteos que están haciendo. Queda lindo decir que la administración involucra a todas las demás, pero no es lo que decía Fayol, ¿sí? Así que no está mal lo que dijo, por ejemplo, Nicolás, o lo que dijeron los otros que no dijeron la administrativa. Básicamente Fayol justamente pone 6 funciones porque ninguna es más importante que la otra, ¿sí? Él lo que hace es empezar a hablar de la función administrativa como algo más general y algo que engloba, pero la pone como una función más, ¿sí? Como cualquier otra. Y él dice que lo que engloba todo no es la administración, sino que es la gerencia. O sea, él hace una distinción conceptual entre lo que es la administrar y gerenciar, ¿sí? Esto estamos hablando de Fayol, chicos, ¿eh? No es que hoy en día lo pensemos de la misma manera. Estamos volviendo a Fayol. Vamos y venimos en el tiempo, es como que estamos yendo y viniendo en la línea del tiempo. Es como Dark, la serie que va y viene, no sé si alguno la vio, pero bueno, a mí me rompió la cabeza, no la vi más. Pero bueno, volviendo al tema, estamos como medio dark en esta clase. Entonces, ahora estamos volviendo hacia... Yo estoy un poco así, profe, la verdad. ¿Está como en dark? Sí, estoy como en la serie, porque me estoy perdiendo, estoy tratando de agarrar el hilo y me estoy perdiendo. Bueno, los que estén perdidos tienen dos opciones. Una, irse... No, mentira. No, tienen dos opciones. Una es, si es algo puntual, preguntarlo en el momento.
Y si no, tener un poco de paciencia, ¿sí? De a poco lo van a ir enganchando. Pero tampoco se queden con la clase con la duda hasta la clase 7, porque si hay algo puntual que persiste en las clases y persiste la duda, pregúntenlo, ¿sí? Pero bueno, yo sé que son muchos autores y le estamos dedicando poco tiempo a cada uno, porque cada uno sería para una clase entera. Pero bueno, vamos a poco. Y también sepan que no se tienen que saber la obra entera de todos, tienen que saber lo que estamos charlando. Fayol escribió un libro que tendríamos que estar, bueno, en la universidad le dedicábamos como 4 clases solamente al libro de Fayol. Obviamente acá vamos a ver algunos aspectos nada más, porque es lo que interesa aparte, no es que les estoy recortando el contenido. Pero en el tiempo que tengamos, vamos a ver bastante. Eso sí, no se lo voy a negar. Bueno. Avanti entonces con el tema de las funciones. Un par de aclaraciones que las voy a hacer yo para que no se nos vaya tanto el tiempo, pero también lo podríamos haber debatido un poco. Es algunas cuestiones vinculadas a las funciones. Primero, sí, a las funciones en realidad de las de la administración. Estas, las que están acá. Él en realidad lo que hace es operaciones organizacionales, que son estas 6 a nivel general, y después en lo particular obviamente se va a desarrollar lo que es la función administrativa, ¿sí? Dentro de la función administrativa, o la operación administrativa como le llama él, va a hablar de estos 5 procesos. Si cacharon eso, vamos bien. O sea, primero habla de estas 6 operaciones a nivel general, y después desarrolla la parte administrativa, que son estos procesos. Entonces por eso les copié otra vez la misma llave, para que vean que nos vamos a enfocar acá ahora, ¿sí? En la administrativa. Bien. ¿Por qué? Porque hay 2 cuestiones terminológicas que está bueno aclararlas, porque esto también tiene que ver con el avance de la administración. La primera es: ¿cuál es la diferencia entre organizar y coordinar? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hoy en día, como dije, lo que está aceptado teóricamente es que las funciones de la administración sean 4, no 5. Las que se fusionan son la de organización y coordinación, ¿sí? Entonces hoy en día tenemos 4 funciones de administración, que son planificar, organizar, dirigir y controlar. Ahora, las cuestiones que están en conflicto con lo que plantea Fayol son las 2 primeras, ¿sí? Dirigir y controlar, no hay problema, sigue todo igual que como en ese momento. Ahora, la de prever tiene un tema, que ahora lo vamos a charlar, pero primero vamos a la diferencia entre organizar y coordinar. ¿Son sinónimos para ustedes o tiene alguna diferencia organizar y coordinar? Tiene diferencia. A ver, se largó Marita. ¿Cuál es la diferencia? Coordinar es, a ver si me cierra el concepto. Coordinar sería como, y me voy a trabar ahora. Pensalo y mientras seguimos, si querés, con el aporte de otro y después lo decís. No hay historia con pensarlo en la idea. No ibas mal igual. Organizar es una organización de 2 personas o de una organización, y coordinar es que esa persona coordina, me parece, coordinar el... Todas están por ahí, todas están. Esa organización para que sea más estable todo. Es como que no sé cómo decirlo. Pero van rumbeadas. Para mí coordinar es, por ejemplo, coordinar específico una tarea, y organizar para mí va más general, ¿puede ser? Casi también. El razonamiento no es malo, pero en general no es esa la diferencia. Pero el razonamiento no es malo, igual lo que dijiste de coordinar estuvo bueno. Melina, ¿querías hablar? Profe, sí, yo lo veo como organizar, primero planificarlo, por así decir, organizarlo, y coordinar, ya ponerlo en práctica, ejecutarlo. No va por ahí. Te tengo que decir la verdad. No va por ahí. No pasa nada. Hoy no más. Hoy estás errática. Nada, no es nada. A ver, que alguno más de que no haya hablado. Hoy creo que la mencioné a Marlene y no habló al final, ¿no? Sí. ¿Está por ahí? Sí, yo hablé, pero... Yo hablé.
Yo creo que coordinar es más, porque vos podés organizar papeles, situaciones y un montón de cosas, pero coordinar va más relacionado con el factor humano, porque vos tenés que coordinar con todas las cosas que traen las personas de afuera para que puedan ejecutar su tarea eficientemente dentro de una empresa. Bien, bien, O bien. sea, tienen que coordinar, no sé si me expliqué Sí, bien. te explicaste bien. Están ahí. Bueno. Factor humano. La voy a dejar primero a Marita si quieres cerrar el concepto antes de decirlo. Ahora me dice, no quiero cerrar el concepto. No, estoy más confundida que Ah, antes. sí. Bueno, no. Están todos bien, están todos cerca, pero igual es un juego que planteo. O sea, no quiero que me digan la definición que tiene que ir, sino me parece bien las opiniones que van dando. Básicamente no son iguales, pero la diferencia tampoco es algo tan... Es algo importante, pero bueno, se los digo. Organizar tiene que ver, da una idea de orden, ¿sí? Básicamente tiene que ver con sistematizar o agrupar, ya sea los recursos o las personas, ¿sí? Acuérdense que siempre Fayol está en el doble orden. Justamente, cuando hablamos de orden, hablamos de los dos tipos de orden. Pero da una idea de sistematización o de agrupamiento de cosas, ¿sí? De recursos y de personas, serían esas cosas. La coordinación da una idea de sincronía, es decir, una idea de conexión entre esos elementos. Yo puedo agrupar elementos y que no estén conectados. Puede haber muchas personas trabajando en un mismo lugar, pero uno está haciendo una cosa y el otro está haciendo otra, ¿sí? Entonces la coordinación es un poco más trabajosa, digamos. Tiene que ver con una cuestión más de comunicación, más de vínculo, más de dinámica grupal, más de... Bueno, digo muy rápido porque es lo que se me va ocurriendo en el momento. Tiene que ver más con un montón de esos temas que ustedes fueron planteando, por ejemplo, para ver que van a venir, ¿eh? Yo no es que les mentí, pero todavía no, más adelante. Bien, entonces básicamente puede haber elementos que estén perfectamente ordenados, pero que estén perfectamente incoordinados, ¿sí? O sea, que haya un montón de personas, un montón de medios ordenados de alguna manera, pero que no haya conexión en ese proceso productivo, ¿sí? Bien, eso es la diferencia entre uno y el otro. Pero hoy en día la función de organización y de coordinación está junta. O sea, lo que no quiere decir que sea lo mismo, sino que la persona que está encargada del proceso de organización está encargado de que haya un orden y que a su vez haya una sincronía, una coordinación. Bueno. Y después había planteado una diferencia entre prever y planificar. Cuando nosotros tomábamos el tema de Fayol, muchas veces la gente nos decía que prever era planificar, ¿sí? Prever es el primer... no lo pongo porque le voy a decir medio rápido. Prever es el primero de los procesos que había marcado Fayol como proceso de la administración, que eran prever, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Por lo general surge mucho esto de que cuando uno les pregunta qué es prever para Fayol, dicen planificar, es la primera palabra que se les viene como sinónimo. Pero en realidad, desde el punto de vista administrativo y contextual, es incorrecto. ¿Por qué? Porque la planificación vino mucho después. Y ahora les voy a decir cuál es la diferencia conceptual entre prever y planificar. Prever da una idea de pronóstico, ¿sí? Da una idea de pronosticar resultados, proyectar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quiero proyectar las ventas de algo, quiero hacer un estado contable proyectado, lo que hago es ver un resultado, independientemente de cómo vamos a llegar. O sea, yo quiero saber a cuánto vamos a llegar si duplicamos las ventas, por ejemplo, de este año. Saco un número y digo, esto es un pronóstico, ¿sí? Es lo que debería llegar un resultado cuando pase determinado tiempo. Eso es prever. O sea, ver algo con anterioridad. Prever. ¿Estamos? Ahora, planificar tiene que ver con una idea de diagramar acciones, ¿sí? O sea, la previsión dentro de la planificación es la primera parte solamente, que es planificar un resultado deseado. Después, la planificación lo que hace es establecer los medios y las acciones para poder llegar a ese resultado. Estoy dictando así nomás, pero si alguno me quiere decir que lo vuelva a decir, lo digo. Entonces, la planificación está más orientada al proceso para llegar a ese resultado y la previsión está más relacionada con el resultado concreto al que se quiere llegar. O sea que no es una cosa de un versus de que no tiene nada que ver una con la otra, sino que la planificación llegó para agregarle algo a la previsión. ¿Estamos hasta ahí? ¿Más o menos? Bueno, eso que acabo de decir es un claro ejemplo
del principio de resemantización, que les voy a poner la palabra para que lo noten. ¿Alguien sabe qué significa resemantizar? O la palabra le suena algo así como esto, me parece que tiene que ver con... Suena como volver a definir algo, puede ser. Decir a Google que muy bien. Ah. ¿Lo googleaste o no? No es exactamente eso, pero va por ahí, muy bien. Lo toqué por semántica. No sé. Ah, mirá, no, lo mintió bien. Si lo mintió bien. Bueno, está bien lo que dice él. Yo voy a resemantizar lo que dijo, justamente, porque en realidad resemantizar es, digamos, estudiar en profundidad un determinado tema que ya fue estudiado. Ahora lo voy a decir mejor, pero para que tengan una idea primero y lo entiendan. Es básicamente retomar un aporte de alguien de anterior, de un autor anterior o de una persona que lo definió, no específicamente para reformularlo, sino para profundizar en algún componente. Entonces, por ejemplo, cuando vino la administración estratégica, que lo van a ver en una materia en tercero, que se llama administración estratégica, cuando vino la administración estratégica, lo que vino a hacer fue justamente a resemantizar un montón de contenidos que ya se habían desarrollado anteriormente, pero lo profundizó. Entonces, por ejemplo, la planificación, que es uno de los conceptos más importantes de la administración estratégica, lo que vino a hacer fue a resemantizar el concepto de previsión de Fayol. No lo reformuló ni tampoco se opuso a ese concepto, sino que lo desarrolló. Dijo, bueno, vos dijiste que había que pensar en llegar a un determinado resultado en la administración. Bueno, nosotros al resultado le vamos a agregar un mecanismo de acciones para llegar a él. Entonces lo que hicieron fue profundizar esta idea de previsión para llegar al concepto de planificación. ¿Se entiende? Entonces esto lo quería mencionar como principio nuestro, como el que les dije hoy de secularización, porque es lo que va a ir pasando en cada una de las evoluciones de las escuelas que vayamos a ver. Todos toman algo de Taylor o de Fayol o de alguno de ellos y lo resemantizan, lo profundizan y en algunos casos lo ponen, o sea, se ponen y lo plantean desde otro lado. Pero como decía el otro día Rocío cuando le pregunté por Palacios, que decía, no sé, hablaba todo en contra de Taylor. Bueno, eso es una especie de resemantización. Es decir, tomarlo de Taylor, que ya lo estudió, profundizarlo, agregarle algo y en algunos casos también criticarlo, ¿por qué no? ¿Sí? Pero una resemantización no es en esencia una crítica, es cualquier tipo de profundización que se pueda hacer. Bien. Por eso hacía el chiste de que yo resemantizaba lo que dijo Jonathan, porque agarré lo que él dijo y lo amplié, básicamente eso. Bueno. Ese es el principio. A alguien no le quedó claro este principio, lo repito, chicos. Esto sí quiero que les quede claro. Sobre todo los que no han hablado eso. ¿Alguien no entendió esto? Último. Camila, ¿lo entendiste? Me siento rebotón diciendo esto. Sí, sí. Sí, sí, está. Bien, ¿lo entendiste? ¿Verónica está? Verónica no habló. Ahí está. Hola. Activó el micrófono, pero no la escucho. Bueno, si puede que se meta en cualquier momento, así la escuchamos. Brenda, ¿se entendió eso? Sí, sí. Ah, Brenda era una de las que no podía hablar, ¿no? Bueno. Bueno, buenísimo. Estoy tomando nota. Bueno, perdón, capaz que alguno ya me dijo y me lo vuelvo a repetir algo, pero son muchos, todavía no me puedo acordar lo que me dijeron todos. Perdón. Bueno, avanzamos. Acá están los principios de Fayol. Ojo, no los vamos a ver todos en detalle, ¿sí? Más adelante capaz podemos llegar a hacer alguna tarea vinculada a los principios de Fayol, porque me interesa más que nada saber cuál es la importancia que le damos hoy en día a todo esto. No lo vamos a ver ahora en demasiado detalle porque nos llevaría prácticamente todo lo que resta de la clase y parte de la que viene y no
no es lo que a mí me interesa. O sea, es como que uno se acuerda de Fayol y se acuerda de los 14 principios porque en muchos lugares se los hacen estudiar de memoria o lo que sea. No lo vamos a hacer acá, ¿sí? Sí los vamos a desarrollar en algún momento, pero capaz que lo podemos ver en algún caso práctico. Hablé pero no me escuchan, dice Verónica. No te enojes. No, no se escuchó. Se escuchó como un ruido primero, hablando en serio, pero después no se te escuchó la voz. Sí habilitaste el micrófono, capaz que hay un tema con el micrófono. Bueno, entonces, ahí están los 14 principios, básicamente. Después podemos ver alguna cuestión particular de alguno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los vamos a volver a ver porque, por ejemplo, la división del trabajo lo tomó Durkheim, que es un autor de sociología general, no de sociología de las organizaciones en particular, pero uno de los aportes que hizo tiene que ver con la división del trabajo y desarrolló mucho lo que es la división del trabajo. Así que, por ejemplo, eso lo vamos a ver, pero no en Fayol, sino que lo vamos a ver en Durkheim. Casi todas las cosas las vamos a terminar viendo, ¿sí? Pero por ahí desde otros autores. Después, bueno, la autoridad, responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés particular general, remuneración, todo lo que están viendo, pero como para que vean que había un montón de cosas que ya se estaban hablando en ese momento, que todavía hoy en día las seguimos hablando. No está mal, no todo lo que se sigue hablando está mal, pero digo, son cosas muy medulares que todavía siguen teniendo la misma relevancia que en ese momento, ¿sí? O más. Todavía se siguen escribiendo trabajos de investigación basados en Fayol, se sigue haciendo todo, o sea, como si se hubiese escrito hoy el libro. Bueno, los principios no pongan, no darle bolilla al costado como diciendo esto no lo va a tomar porque lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero no quiero definirlos uno por uno a los 14 porque no me parece así como muy entretenido que digamos, y es algo que está todo el tiempo digamos, metido. Entonces, capaz que después cuando hablemos de la división del trabajo para Durkheim lo ponemos en relación con lo que decía Fayol y ahí ya estamos viendo uno y así, ¿sí? Lo vamos a ir viendo a medida que vaya surgiendo. Sí, lo importante, que fue lo que dijo hoy Melina, que en ese momento no iba, pero ahora sí, es que sí, lo importante es que él plantea la importancia de que haya principios y que dice que esos principios son flexibles y adaptables, ¿sí? O sea, que no necesariamente los 14 se tienen que respetar en todos lados y que además se pueden respetar los 14, pero no necesariamente como él los describe, sino que se tienen que adaptar a todos los tipos de organización, ¿sí? Bueno, avanzar un poquito más. Hoy voy a tratar de cortar unos 10 minutos antes para llegar bien, no es porque piensen ustedes, para llegar bien yo a la clase que viene, porque tengo una clase de 10 a 11 también, pero... Y el otro día medio que les corté horario a los otros para darle más a ustedes, así que ahora vamos a hacer al revés. Aparte porque ya les va a estallar la cabeza o me van a insultar en vivo, algo de ocurrir. 2 horas es mucho, pero yo estoy fascinado porque 1 hora siempre se me hacía recorta. Las otras materias tengo 1 hora de cada una y digo, no, se terminó la... Bueno. Profe, dígame que esta clase la va a subir. Sí, todas, chicos. No se preocupen por la subida de clases. Lo que yo les digo es que traten de estar igual, porque uno se confía muchas veces en la clase y después hay que mirarse clase de 2 horas, todas juntas. Yo les diría que traten de darle más bola a la clase ahora, perdón la palabra que encima la estoy grabando, y que de última si algo les quedó medio en el tintero, busquen el minuto donde quedó, pero o sea, el tema de grabar las clases está bueno, por un lado, y por el otro lado, ojo, no se confíen en que las clases están grabadas. Pues algún día... No, igual tengo anotado en los minutos en los cuales me perdí, o sea, tengo anotados igual en los momentos en los cuales me perdí que no le... Muy entendí, taylorista, así que quiero ver... lo de Laura muy taylorista. quiero volver a agarrar esos minutos, quiero volver a escucharla, bueno, por eso mismo. Así igual parecía que te estaba retando a vos, pero no, en general para todos, chicos. Que pobre Laura que el otro día tenía un problema con le habían cortado la luz. Bueno, ¿no eras vos? Sí. Sí, se me habían cortado la luz la vez pasada. ¿Ya volvió? Pero... ¿Ya? No, esta vez no. Una semana sin luz. Sí. Buenísimo. Bueno, avanzamos entonces. Porque hoy me gustaría... Bueno, la apreciación crítica que le hace Chavenato a Fayol no le gusta a nadie a Chavenato, lo critica todo. Dice, bueno, hay un enfoque simplificado de la organización formal. O sea, a pesar de que haya ampliado el enfoque,
Fayol, a Chavenato le sigue pareciendo un enfoque simplificado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no tendrá en cuenta en este caso? No tiene en cuenta los grupos informales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla, por ejemplo, de la estructura, cuando habla de cuestiones vinculadas a la jerarquía y todo eso, tiene en cuenta solamente lo que es la jerarquía formal, por ejemplo, el gerente de no sé qué, no sé cuánto, y no tiene en cuenta que hay líderes que no son formalmente líderes, pero que igualmente acá, digamos, hay, los demás acatan lo que dicen esos líderes. Eso lo vamos a ver después con Weber, así que por eso lo digo medio rápido, porque lo vamos a retomar a esto. Cuando él habla de los tipos de autoridad, ¿sí? Que son los primeros, digamos, cimientos al tema liderazgo, que también se estudia hasta el día de hoy, que tiene que ver con esta idea de que el liderazgo se da cuando una persona logra captar, digamos, o logra guiar el comportamiento de otros, por diversos motivos, que ya los vamos a ver cuáles son. Pero entonces lo que dice Chavenato es solamente se basa en lo que es lo que se conoce como la autoridad racional o burocrática, que tiene que ver con aquella que tiene un cargo directivo de liderazgo. Pero muchas veces hay gente que no tiene un cargo jerárquico, pero que igualmente logra que las personas lo imiten o hagan lo que dice esa persona, o porque tiene un carisma, o porque tiene muchos años en la organización, por algún motivo que veremos cuando veamos a Weber en la próxima clase. ¿Sí? Bien, eso es lo que critica. Obviamente Chavenato hace estas críticas ya habiendo leído a todos los autores. Entonces, esto que, por ejemplo, que no tiene en cuenta los grupos informales, es lo que va a tener en cuenta Mayo, por ejemplo, después en la Escuela de las Relaciones Humanas. Entonces es fácil decir lo que no lo tiene en cuenta si lo estamos viendo, si ya hubo un devenir de escuelas mucho más adelante. Ausencia de trabajos experimentales. Acá es al revés. A Taylor se le criticaba que era todo experimental o empírico y no había una base científica, y acá es al revés. Él escribe un libro, pero no lo experimenta todo, algunas cosas sí, empíricamente. Ahí me trabé yo, si no se entendió me pregunto. Bueno, ultra racionalismo, que es más o menos lo mismo. Visión mecanicista del trabajo, que es algo que no cambia, o sea, sigue igual que con Taylor. El enfoque de sistema cerrado tampoco cambió todavía, que tiene que ver con vincular el contexto o las variables de contexto, tampoco cambió todavía. Visión simple y ordenada, eso sería como lo positivo, la visión simple y ordenada, ¿sí? Organiza un poco más el contenido, incluso el libro es mucho más ordenado. El libro, por ejemplo, de Taylor es como se sentó a escribir y escribió, o sea, prácticamente no hay títulos, nada. Todo lo que nosotros sacamos como aportes de Taylor son cosas que vamos tomando de todo lo que él dice, pero él empieza como a relatar experiencia y experiencia y experiencia. Acá logré esto, acá logré lo otro, tipo medio ego, pero bueno, era lo que pasaba. Y el libro es choclo, digamos, o sea, es como, es corto, pero es todo ejemplo, ejemplo, ejemplo y nunca corta, digamos. En cambio, Fayol es un manual, es lo que conocemos más como un manual, o sea, es capítulo 1 esto, capítulo 2 lo otro, principio 1, principio 2, principio 3 y así. Es como más organizadito, ¿sí? Con títulos, con números, con todo. Bien. Emil Durkheim, autor de Sociología. Está medio complicado la foto, pero bueno, es lo que había en ese momento. Se ve que había una moda de no afeitarse mucho, porque todos tienen bastante barba. O capaz que no había, no sé si no existía la maquinita, qué sé yo. Bueno, Durkheim es un autor que va a tener una única filmina, ¿sí? Dedicada, porque es un autor que es de sociología. Profe, Sí. perdone que lo interrumpa. No, interrumpa. Yo tengo que salir de la clase porque entro en un ratito a trabajar. Me tengo que ir. Bueno, no hay problema. Después te mirás los 10 minutos que quedan, como Laura, que se va poniendo los minutos que faltan. Te quedaste en Durkheim, Bueno, así chao, que hasta luego. chao, hasta luego. Igual está bien que hagan como Daniela si se tienen que ir alguna vez, o sea, cada uno se va al horario que se tiene que ir, pero digo, está bien que haya hecho esto de irse antes de que empiece un tema nuevo, porque si no es como que si corta en el medio es más complicado después. Ahora ella sabe que le falta Durkheim, por ejemplo. Durkheim le vamos a dedicar muy poco tiempo porque en realidad no es que no lo valga, es un autor muy importante desde el punto de vista de la sociología, es conocido como uno de los fundadores de la sociología, pero los autores que son de sociología pura tienen dos cuestiones en particular. Primero, que hacen planteamientos que son un tanto complejos, lo que no quiere decir que no lo puedan entender, pero digo, en la reducción que yo tengo,
piensen que yo estoy leyendo de a 20 autores y digo a ver qué pongo de este, qué pongo del otro. O sea, estoy haciendo un recorte para llegar bien con el tiempo y tampoco darles la mitad de las cosas, porque para mí nada justifica, digamos, bajarle la calidad a las clases. Por más que estemos en un contexto que no es deseado, que tengamos pocas clases y todo lo que sea, obviamente no los voy a matar a libros ni nada, pero sí las clases las voy a aprovechar y voy a tratar de darles la mayor calidad posible. Con respecto a los autores, yo les voy diciendo en qué focalizar y después, si alguno tiene algún interés particular en alguno que me dice me gustaría saber más sobre Durkheim, por ejemplo, yo le puedo tranquilamente recomendar y hasta facilitar material sobre cada uno de ellos. Pero sepan que, con la misma exigencia y complejidad que se da la clase es con la misma exigencia y complejidad que se les va a tomar, ¿sí? No quiere decir con esto que Durkheim no entra, porque es una filmina sola, o porque le dedicamos 10 minutos. Pero no les voy a preguntar la obra de vida de Durkheim si les di 10 minutos de clase. A eso. Pero ¿por qué es importante para nosotros, desde el punto de vista de la sociología? Porque agrega ciertas categorías conceptuales que empiezan a darle como una especie de, digamos, de base a lo que son las ciencias sociales, en particular la sociología, ¿sí? Si bien lo vamos a ver la clase que viene, uno de los cambios que se empiezan a dar ya después de que termina el contexto histórico que vimos de los autores anteriores, con estos nuevos autores se empieza a dar un nuevo contexto histórico, entre los cuales una de las cosas que tenemos es el desarrollo de las ciencias sociales. Dentro del desarrollo de las ciencias sociales, una de las ciencias sociales que se desarrolla es la sociología, ¿sí? No son todas, pero una de ellas es la sociología. Otra es la psicología, entre otras, ¿sí? Son las que se empiezan a desarrollar en esa época. Todo tiene un devenir, por supuesto. Dijimos hoy que pasamos de un proceso de secularización, o sea que primero estábamos con la religión pura, después empezamos a pasar a la razón. ¿La razón a qué le va a dar origen? A la ciencia, o al pensamiento. Entonces, a partir del origen de la ciencia, se empiezan a generar algunas de ellas, y las ciencias sociales se empiezan a generar ya más sobre lo que es la década del 30, 40, por ahí, ¿sí? En detalle. Lo que no quiere decir que ya había cosas, chicos, estamos hablando formalmente. Alguien buscó lo de acá sí digo la respuesta. Lo del autor de la contabilidad, o el primero que habló de contabilidad. Sí, yo lo busqué, profe. ¿Y qué salió? Franciscano Fray Luca Pacioli. En 1494 fue el que estableció el concepto de la partida doble. No me acordaba el año, la verdad, fue hace un montón. Bueno, sí, sí. El chiste era, digamos, después podemos hablar algo de Luca Pacioli, pero el chiste era básicamente que era un cura el que lo hizo por primera vez, no era nadie vinculado a la administración y a la contabilidad. A él se le da como lo que es el origen de la contabilidad, por eso, por el principio de la partida doble. Pero bueno, esto por hoy es un detalle de curiosidad, después si lo vemos, lo vemos. Bueno, entonces, de Durkheim lo que vamos a decir, que lo vamos a igual a empezar la clase que viene, o sea, lo vamos a seguir la clase que viene porque tampoco quiero dedicarle tan poco tiempo, pobre. Pero les doy como una introducción hoy y empezamos con esto la próxima. Él básicamente lo que va a hacer es considerar, como bien dice ahí, una teoría objetivista. Y lo más importante para nosotros es que va a empezar a dar una serie de categorías conceptuales, es decir, que va a empezar a mencionar ciertos conceptos de lo social que nosotros hasta ahora no tenemos dentro de nuestro bagaje, ¿sí? En ese momento no estaba todavía, como por ejemplo la idea de hecho social, ¿sí? Que lo vamos a ver bien en detalle en la clase que viene. Después va a haber otro autor, que es Weber, que va a hablar de, en vez de hecho social, de acción social. Entonces ahí ya empiezan como a ver estas cosas de los nuevos planteamientos, ¿sí? Que se van dando. Empieza a hablar de la sociología como ciencia de las instituciones, que eso es lo que a nosotros nos importa, ¿sí? Porque dentro de las instituciones tenemos dentro de las instituciones tenemos las organizaciones, ¿sí? Todavía no se hablaba así tan de organizaciones, pero se utilizaba en sociología el término instituciones, ¿sí? Empieza a hablar del conflicto con una visión negativa del conflicto, ¿sí? Que no es la que tenemos hoy en día. En ese momento él habla del conflicto como algo que se trata de evitar. No es que nosotros no tratemos de evitarlo, pero tenía una connotación muy negativa el conflicto, cuando hoy en día no lo tiene tanto. Tampoco quiere decir que sea bueno, ¿sí? Es un problema a resolver. Bien, y fundamentalmente lo que vamos a retomar de su aporte es la división del trabajo,
Él plantea la división del trabajo como la solución, digamos, a estos problemas sociales que él menciona. O sea, para evitar el conflicto, dividimos el trabajo. Es como la solución que él encuentra. ¿Sí? Entonces, a la hora de hablar de dividir el trabajo, va a resemantizar lo que dice Fayol, ¿sí? Ya que estamos con el tema. Fayol habla de esto de la división del trabajo, básicamente como la división de medios y de tareas para las personas. Y Durkheim le va a dar como digamos, le va a dar una doble visión. Va a decir, bueno, hay dos maneras de trabajar de los medios de producción. Una es la manera mecánica y otra es la manera orgánica. Obviamente hay una que para él es la buena y otra que es la mala, ¿no? Porque es la que plantea él y la que venía dándose. Y después va a plantear ciertas formas anormales de división del trabajo. Digamos, él va a decir, bueno, el conflicto se va a dar en dos casos. Primero, cuando no haya división del trabajo. Y segundo, cuando el trabajo se divida en forma incorrecta. ¿Sí? Eso es como lo que él va a plantear desde el punto de vista de su teoría. Otro de los aspectos que va a empezar a incorporar Durkheim es el aspecto de las normas. Hasta acá no había mucho, o sea, había una visión de las normas como una condición, digamos, de esto es lo que pensamos nosotros, el que se aleja de esto, sanción, con dolor físico incluso. Y él plantea que la sanción tiene que venir desde una norma, ¿sí? Entonces empieza de a poco a hablar de las normas, que después va a desembocar en la creación de las leyes, entre otras cosas. Bien. Vamos a dejar uno o dos conceptos para terminar. Pensaron que iba a decir vamos a dejar acá. De Durkheim. El primero es el concepto de cohesión social. Anótenlo esto para que les quede. Con esto arrancamos la clase que viene. El concepto de cohesión social. Él habla de la cohesión social como una unidad e integración de individuos a la sociedad. Esto digamos, lo digo así bien dictado porque son conceptos medio complicados que mejor que los tengan bien. Unidad e integración de individuos a la sociedad. Dicha integración se da a través de las normas. O sea, él a las normas no las ve como una limitación o como algo negativo, sino que la ve como una manera de integrar a las personas, a la sociedad. ¿Sí? Y por último, el hecho social. Lo define como las maneras colectivas de obrar pensar y sentir exteriores al individuo, es decir, que no son particulares o individuales o propias de uno, sino que provienen del exterior. Hasta ahí llegamos por hoy. Esto no importa que no lo entiendan ahora, chicos, porque recién les acabo de dictar los dos primeros conceptos. Esto es como nuestra primera introducción para la clase que viene, ya empezar a saber con qué empezamos a hablar. Pero no, Durkheim no pretendan tenerlo sabido hoy, porque todavía no lo vimos. Lo anterior sí, vayan mirando qué anotaron, vayan mirando si se perdió algo de la clase y digan, a ver, esto me parece que no, esto me parece que sí, y empecemos con los conflictos. Lo que no entiendan, me lo empiezan a plantear, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan buena semana y la semana que viene nos vemos, como siempre. No, espere, porque me faltó le voy a subir una actividad. Chao, me dice, como decía, no, la actividad no la diga. Les voy a subir una actividad que tiene que ver con el aporte de uno de ustedes, que fue el que les iba a dar otra actividad, pero me gustó más esta, así que no es para que puteen a la persona que voy a nombrar, sino todo lo contrario, porque me dio una idea buena, que es Brenda Nicola. No sé si está, pero creo que estaba. Bueno, que habló un poco del tema de... Bueno, varios lo dijeron, pero ella como que me terminó de cerrar la idea. Que hablaban un poco del tema del ferrocarril y todas esas cuestiones, como el desarrollo de lo que es un poco la federalización, o sea, de empezar a llegar a otros lugares, ¿sí? Vinculando lo que es los medios de comunicación. Entonces dije, bueno, hoy en día para vincularlo con el comportamiento organizacional, las condiciones laborales y un montón de cosas que ustedes están planteando y que está bueno ver, tenemos lo que son las empresas de logística, es decir, Pedido Ya, Globo, todas esas, que me hubiese gustado charlarlo, pero lo charlamos la clase que viene, que están muy, digamos, criticada o muy, digamos, problematizada desde el punto de vista sociológico,
por las condiciones laborales que tienen y todo eso. Que no sé si alguno de ustedes trabajará capaz en alguna de ellas, pues me lo comentan, o conocen a alguien que trabaja de esas. No la vamos a criticar ni a decir nada malo, sino a analizar. Yo tengo una noticia que está buena vinculada a eso, ¿sí? Que problematiza esto de las condiciones laborales de ese tipo de empresas. Como son las empresas boom del momento, la idea no es que las critiquemos, pero bueno, yo después les voy a subir un foro parecido al anterior, pero les voy a subir la noticia para que ustedes la lean. O sea, les va a ser más corto todavía, porque una noticia de 2 carillas la leen más rápido con un video de 25 minutos. Y para que hagan también una reflexión, ¿sí? En función a la noticia que leen. La consigna la van a tener bien en el foro, no es que les tiro esto y arréglense. Pero se lo digo ahora rapidito para que miren mañana, porque hoy ya no creo que llegue. Mañana miren el foro, porque mañana a la mañana ya se lo subo si lo tienen. Bueno, ahora sí, ahora sí les tiré la piedra y me escondí. Bueno, que tengan una buena semana. Y ahora ya cuando corta me pueden insultar tranquilos y nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao, profe, hasta la semana que viene. Chao, profe. Chao, gracias. Chau chicos, chau chicas.